Hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 7 de abril del año 2024 y continuamos la lectura bíblica en el libro de Génesis capítulo 43, versículos del 1 en adelante. Los hermanos de José regresan con Benjamín. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviareis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y les declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuentas, si yo no te lo devuelvo, no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra de vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo el mayordomo de su casa, al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos como siervos a nosotros y a nuestros asnos. Hermanos, vemos el regreso ya de los hermanos de José, ya segunda vez, ya el alimento que llevaron la primera vez ya se había terminado. Acuérdese que estamos hablando de que son 7 años de escasez y pues tenían que estar viajando constantemente. Se habían retenido un poco porque Israel o Jacob, como le guste llamarlo, no quería dejar ir a su hijo menor, Benjamín. Mas sin embargo, pues el hambre aprieta y tuvo que ceder, ¿verdad?, para poder dejar ir a Benjamín. Y toman la determinación los hermanos, pues Judá principalmente, de ponerse al frente del problema con Benjamín y asumir él toda la responsabilidad si no traía de vuelta a Benjamín a casa de su padre. Él toma la responsabilidad y él se hace ver como el principal responsable si él no puede traer nuevamente a casa a Benjamín. Y resuelto esto, pues Jacob los deja ir, llegan, se presentan nuevamente a José, ¿verdad?
Y José, pues al ver a su otro hermano, Benjamín, me imagino que eso lo hace pues pedirle al mayordomo que los lleve a casa, que maten una res, ¿verdad? Para poder almorzar juntos, ¿verdad? Es el momento en el cual pues José trata de ver, estar un poco más con sus hermanos, conocerlos, quizás que tanto han cambiado, su accionar, que tan han mejorado, ¿verdad? Sus actitudes a como fueron al principio, o que tan responsables sean ahora con su hermano menor, ya que a él lo vendieron, a él lo menospreciaron, pues no les gustaba lo que él soñaba, mas sin embargo hoy los sueños de él se están cumpliendo con sus hermanos, pues, ¿verdad? Entonces José quiere pasar un poco más de tiempo con ellos y le pide al mayordomo que los lleve a su casa, ¿verdad? Para que puedan almorzar juntos. Él está buscando reunir nuevamente la familia, volver a sentirse con ellos y en su momento, pues, o sea, declararles quién es, ¿verdad? Presentarse como José, el hermano que ellos vendieron en su momento, ¿verdad? Y poder reiniciar nuevamente juntos con la familia. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.